Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea prosperándoles, sosteniéndoles, guardándoles en medio de todas las circunstancias que Él pone para el crecimiento de cada uno en lo particular y en general para su pueblo. Bueno, que estamos en la Parashá Mató y dice así, en Bamidbar 32. Habló Moshe a los hijos de... Habló Moshe a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esta es la palabra que ordenó el Eterno, cuando un hombre prometiere un voto al Eterno, o hiciere un juramento para prohibir algo a su alma, no profanará su palabra, conforme a todo lo que saliere de su boca hará. Bueno, pues nada más ni nada menos que nos introduce acerca de las cuestiones de las promesas. Esto es algo bien importante. El neder, que es lo que se traduce aquí como voto, es una promesa dada al Eterno por ciertas circunstancias en un determinado momento. En el judaísmo se permite hacer votos, hacer juramentos al Eterno. Y eso es bien importante que nosotros sepamos que las condiciones para hacer un voto o una promesa al Eterno tendrá especialmente la condición de que se cumpla. No es una cuestión de nada más hacerlos y olvidarnos. Ciertamente en muchas ocasiones sucede eso y por lo tanto una de las cosas importantes que el Eterno hará a través de esto es exhortar al pueblo que cuando alguno o alguna haga un voto al Eterno, lo cumpla. ¿Cuándo se hacen votos al Eterno? En diferentes circunstancias. Cuando tenemos un problema y hacemos un voto al Eterno y le decimos al Eterno, si en tu gran bondad y misericordia tú me otorgas el salir de esta situación o de esta enfermedad, o incluso a un familiar o a alguien, a un amigo, a un vecino, etc. Yo te prometo, Padre, que de hoy en adelante daré el 10 de mi diezmo, es decir, el 10 del 10, porque nosotros damos el diezmo. Bueno, ¿cuál es la medida de dar sedaca? Bueno, la medida es el 10. Es decir, yo gano 5,000 pesos. De esos 5,000 pesos doy al Eterno en mi 10%, que serán 500 pesos. ¿Cómo mido yo ahora la sedaca? Dicen nuestros maestros que la manera de medir nuestra sedaca, cuánto yo doy o cuánto debo dar, es si yo doy 500 pesos de diezmo, tengo que dar el 10 de esos 500, que serían 50 pesos. Bueno, pues entonces aparto mis 500 para nacer y de lo que me resta, que serían 4,500, entonces de esos 4,500 aparto 50 y eso sería la sedaca. Eso sería la promesa y esa sería la forma en que nosotros daríamos esa promesa, una realidad en nuestra vida. Entonces, ya estamos diciendo que cada vez de que yo perciba, voy apartando esos 50 pesos, que es el diezmo del diezmo. Y entonces, consecuentemente, se puede dar más, pero esa es la condición que nos enseñan nuestros sabios, ¿sí? Mínimo, básico, es el 10% para darse de acá. Entonces, cuando uno hace una promesa, sea de ese tipo, o cuando alguien está enfermo y se promete alguna cosa, a veces incluso se promete por X tiempo. Por ejemplo, si a mí me gusta la carne y decir, hago promesa que no comeré carne a fin de que este mal hábito se me sea ayudado a quitarlo, bueno, pues entonces un voto también que puedas hacer, que tienes que realizar y que no tiene que ver con dinero, pero que tiene que ver con voluntad y con decisión de cumplirlo
delante del Eterno, y también de eso se place el Eterno, quien es bendito. Entonces eso es muy importante. Cuando alguien está enfermo y queremos ayudar, pues hacemos un voto que si la bondad del Eterno se manifiesta en la vida de esta persona y lo saca adelante, entonces nosotros daremos una terumá, haremos un regalo al Eterno, no sé, de algún enser, de alguna cosa para la comunidad, para que se use, por ejemplo, un mantel o algo. Estamos hablando a lo general, ¿no? Entonces, eso también es algo importante, y eso es un voto. Lo más importante, yo creo, aquí es que no olvidemos los votos, porque en la mayoría de los casos, mucha gente bien intencionada, con un corazón bien dispuesto, realiza y dice votos. El problema es que se olvida de que hicieron votos. Dentro de lo que podemos ver y apreciar dentro de lo que su manera de vivir de nuestro pueblo, y especialmente hablando de votos, estamos, por ejemplo, el Nazir, era un voto, lo que conocemos en español como el voto nazareno, o el Nazir, o el Nazaret, el nazareo. Este hombre hacía un voto y buscaba de una manera muy importante consagrarse al Eterno, y no se cortaba el cabello, dejaba crecerse. Si por ejemplo decía 3 meses, si decía un año de voto, pues ese año o ese 3 meses lo tenía que cumplir. Y consecuentemente esto no solamente tenía que ver con su cabello, pero también tenía que ver con la manera de vestir, con la manera de alimentarse. Y consecuentemente esto de alguna manera era un voto al Eterno por cierta circunstancia que la persona había determinado especialmente para una elevación personal. Y entonces por eso se hacía este voto nazareno, especialmente para consagrarse al Eterno. Y vemos un ejemplo, por ejemplo, de esto, válgame la redundancia, es a Shinshon. Shinshon fue un hombre que fue consagrado desde el vientre de su madre. Más, su madre se consagró para que su hijo viniera consagrado, y después de que él nació se consagró al Eterno. Y por eso que tenía la bien conocida cabellera larga. ¿Por qué? Porque tenía el voto nazareo, y eso es lo que mucha gente no sabe. Bueno, pues ustedes saben que la fuerza que dependía de él era la relación que tenía con el Eterno, que se manifestaba precisamente en ese voto que había hecho, y que consecuentemente se manifestaba por el hecho de que él cuidaba no cortarse el cabello. Bueno, todo esto tiene que ver con votos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Juan el Inmersor, también había hecho un voto, y él era un hombre que se alimentaba de miel silvestre, de saltamontes, etcétera, etcétera, y vestía de pieles y todo aquello. ¿Por qué? Porque estaba consagrado, y consecuentemente entendemos que este hombre, Yohanan el Inmersor, no se cortaba el cabello porque tenía un voto nazareo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que él tenía un pacto, o más bien un voto, un neder con el Eterno, y que cumplió toda su vida, desde que estaba en el vientre de su madre también, hasta, desde que nació hasta que murió. Recuerden que fue decapitado. Bueno, pues esta es la situación. Ahora, la importancia de esto, del voto, es el cumplimiento, el respeto de ello. Y por eso es que en la escritura hoy que vamos a ver en esta semana, se nos insta a cumplir con esos votos. O sea, no nada más es hacer los votos. Qué peligroso, qué tremendo es que nosotros hagamos votos y nosotros no los cumplamos. Porque de eso habla de la persona, habla de la confiabilidad que se tiene, la lealtad, la fidelidad, y cómo se maneja esta persona. Es decir, es una persona de Emet,
Y tiene que ver con lo que decimos, tiene que decir con lo que decimos y que deberíamos cumplir. Y en este sentido, por eso Rab Shaul diría, sea que todos aquellos que han hecho voto, lo cumplamos y que no debamos nada a nadie, a eso se refiere. Es decir, que toda promesa que hagamos la tenemos que cumplir. Y nuestro Maestro nos enseña a ser sencillos en nuestros pactos, en nuestras promesas, en nuestros votos, y decir sí, sí, no, no, para no involucrarnos en tantos problemas que a veces no cumplimos. Y entonces, por lo tanto, si por alguna circunstancia tenemos que hacer un voto, lo tenemos que cumplir, porque al final del día esto da de alguna manera una certeza en nuestra vida y, consecuentemente, todo lo que pidamos al Padre, quien es bendito, Él lo tomará en cuenta. Pero si nosotros somos personas que decimos y no hacemos, pues entonces, ¿a dónde estamos? Y consecuentemente, dado que nosotros debemos ser imitadores de Dios, pues eso no tiene nada que ver con ser imitador de Dios, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, mis amados, tenemos que buscar hacer votos, pero cumplirlos. Mucha gente dice, yo si tú me libras de tal cosa, yo te prometo. Y ya medio se levanta, ya va para arriba, ¿y qué cree? A las primeras de cambio ya se olvidó de su voto. Y es repetitivo porque ¿qué pasa? Vuelve a caer en la misma circunstancia y vuelve a la misma, vuelve a pedir perdón y le pide al Eterno que le ayude y le promete. Pues sí, pero ¿ya quién le va a creer? Vaya, ni él mismo se cree. Y entonces, esto tiene que ver con el hecho de la credibilidad de uno en nuestra relación con el Eterno. Todo lo que le digamos al Eterno lo debemos que cumplir. Y sobre todo si es un éder, es una promesa, un voto que hagamos al Eterno, se debe cumplir. Entonces el pueblo se es instruidos a cumplir con los votos que haga al Eterno y consecuentemente en lo personal busquemos de una manera importante no dejar de hacer votos, sí, pero cumplirlos. Y si no los vas a cumplir, mejor ni te metas. Es decir, no debemos dejar de cumplir los pactos, los votos. Entonces, por esta razón, mis amados, es tan importante que toda palabra que nosotros hagamos, y sobre todo al Eterno, la cumplamos. Que decir, con los pactos que hacemos o con las palabras o las promesas que hacemos a las personas, pues tenemos que cumplirlo, porque que le cumpla al prójimo, le cumple a Hashem, que le cumpla a Hashem, le cumple al prójimo. Y por lo tanto, mis amados, esta es una realidad. Es decir, en el fondo todo esto tiene que ver con un hombre, una mujer que verdaderamente es sinceramente cumplida y hacedora de la voluntad del Eterno, porque es confiable. Una persona que cumple sus promesas, sus votos, es una persona confiable. ¿Y cómo es Hashem? Pues confiable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que hacer rectificaciones en nuestra vida. Si no has hecho votos, bueno, pues es bueno hacerlo, sí, pero en esta línea. Y si vas a hacer, y si no te gusta hacerlos, no los hagas. Mejor así no te involucra tu alma en situaciones negativas, porque causa disminuciones, desde luego. Bueno, esto tiene mucho que ver con nuestra manera práctica de vida y por lo tanto, pues eso se estará viendo en esta parashá de esta semana con la voluntad del Eterno y con la misericordia del Eterno, que nos ayude y que podamos entender la palabra para llevarla a cabo. Que sea la voluntad del Eterno, fortalecerlos y darles entendimiento y comprensión para vivir sus palabras. Que tengan un bonito día, muy bendecido. Shalom, shalom.